en la historia natural, ¿verdad, chicos? La historia natural de la enfermedad. ¿Y alguien recuerda quién o quiénes propusieron, crearon ese modelo? Level y Clark. Level y Clark, ¿verdad? Esos personajes también son básicos aquí en la línea de tiempo de la epidemiología, ¿verdad? Porque con toda esa información que recaba la epidemiología, pues se logra construir esas historias, ¿verdad? Esa historia natural de cada enfermedad. Entonces ellos también deberían de aparecer en la línea del tiempo de la epidemiología. Son muy importantes. Ajá. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, chicos. A ver, entonces, equipo 3, pues váyanse hasta donde se quedó su compañera. No recuerdo en qué año fue. ¿En qué año te quedaste, Vale? En 1900 ya, un poquito después de Jon Snow. Ah, sí. Major Green. Sí, ya por aquí, a ver qué dice ahí, 1936. Abajo de 1941 me quedé porque sí expliqué de Major Greenwood. Ah, ok, ajá. Ah, sí. Aquí viene el otro personaje sumamente importante, ¿verdad? Porque aquí ya estamos en la época contemporánea, ¿sí? Entonces, en estas épocas, jóvenes, bueno, ya hay muchos investigadores, ¿no? Muchos personajes que aparecen en la epidemiología y no se les ha dado a ninguno, ¿verdad? El nombre de padre de la epidemiología contemporánea. Pero, sin embargo, ¿verdad? Brian McMahon sí se considera un personaje muy importante. Ajá, porque él es el que propone la red de causalidad. A ver, ustedes que, no, sí, ya vieron método 1, ¿no? Ustedes ya llevaron método 1. Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué podrían decir equipo 3 acerca de la red de causalidad? Bueno, que esta red de causalidad va a ser como una combinación de diferentes como fenómenos que van a llevar a un resultado y pues también van a tener a lo mejor varias consecuencias y pues a través de esto pues vemos que no es solamente como un factor el causante, sino que van a ser varios interactuando formando una especie de red. Lo que decíamos la clase anterior, ¿se acuerdan? Que mencionábamos cómo la investigación sociomédica es tan importante, ¿verdad? Ahora actualmente para la resolución de los problemas de salud, ya sea a nivel poblacional o a nivel de individual, ¿no? Porque en este modelo, ¿verdad? De la red de causalidad, pues se meten esa cuestión de los determinantes sociales. Ajá, o sea, en el modelo de Level y Clark, básicamente, pues están las tres esferas, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, pero, ¿verdad? No están involucrados de manera significativa los determinantes sociales, ¿verdad? Y en este caso de la red de causalidad, sí. Aparte, el modelo de Level y Clark, si lo viéramos como un esquema, ¿verdad? Es un modelo multicausal, pero con líneas de causalidad rectas. Ajá, o sea, como que todavía no hay una conexión entre ellos, ¿no? Tal como lo muestra ahora la red de causalidad que proponen a partir de que se incorporan los determinantes sociales, ¿verdad? Porque se ve como si fuera una telaraña. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad?, entre el modelo de Level y Clark con el de McMahon, que propuso McMahon, que es la red de causalidad, y que es el modelo, ¿verdad?, que se está utilizando actualmente, aunque todavía, ¿verdad?, todavía el de historia natural también es muy importante, ¿no? Pero digo, cuando tengan un problema que no se resuelva, ¿verdad?, de una manera simple con las sugerencias y el tratamiento que le sugieran al paciente, pues entonces sí es conveniente que ocupen el modelo de la red de causalidad. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Sí, profesora, gracias. Bueno, a ver, sí, terminen con esa línea que ustedes tienen, equipo 3. Sí, bueno, después en 1975 aparece Carol Buck que hace dice que la epidemiología le otorga tanta importancia a su método que se
bueno, ella tiene su método y entonces empieza a ser muy importante para el estudio de la epidemiología y se crean escenarios de un estudio empírico, sirviéndose de fenómenos tal como ocurre naturalmente. Ujú. Después, en 1976, Abraham y David Littlefield definen a la epidemiología como una serie ordenada de razonamientos relacionados con las inferencias biológicas que se derivan de la observación sobre la ocurrencia de las enfermedades en grupos poblacionales, y van a utilizar los conceptos y métodos de otras disciplinas como son la estadística, la sociología y la biología. Y después, en 1982, Kleinbaum describió los procesos de los propósitos de la epidemiología y de las condiciones de salud de población, la explicación de las causas de la enfermedad y la predicción del volumen de enfermedades de cómo ocurría. Bueno, después en 1985, Mietin trabajó para dar luz a una epidemiología matemática y contribuye a reorganizar la teoría epidemiológica, sus definiciones, sus fundaciones matemáticas, se integra todo en conceptos. Para 1986, Rothman y Greenland pues llegan con la publicación de la epidemiología moderna. Y bueno, esta ya va a ser como una disciplina científica. Esta nueva obra globalizada examina el conjunto unificado de conceptos y principios que van a regir la investigación epidemiológica. Luego, en 1988, ya se definió a la epidemiología como más englobando la distribución y los determinantes de los estados y los eventos que van a estar relacionados con la salud en las diferentes poblaciones, y pues esto lo van a poder aplicar después en el control de problemas de salud, que es lo que ahorita estábamos comentando. Y algo como más actual, en 2014, es Miguel Porta, que es un investigador y catedrático español, es experto en epidemiología, medicina preventiva y salud pública. Y pues ya en la actualidad están incluidos términos científicos relevantes para los profesionales de la medicina clínica, la salud pública y otras ciencias sociales de la salud. Y pues ya en la actualidad, tanto como el objeto con los medios de estudios de la epidemiología se han ido modificando con el tiempo, y pues la epidemiología trabaja de manera muy cercana en la interacción con más disciplinas, como lo es la sociología, la biología molecular y entre muchas otras. Aparte, pues es necesario de conocer parcelas del sistema de salud de enfermedad. Pues ahí en el siglo XXI ya es la definición que dieron de la OMS. Bueno, viene para aprovechar algo de lo que están diciendo sus compañeras, si le subes tantito, por favor. Ahí en actualidad, ahí en actualidad. Sí, yo nada más ahí quisiera resaltar, creo que se los dije en la otra clase, pero quiero seguirlo resaltando, ¿verdad? La epidemiología no es una ciencia aislada, ¿verdad? Ni ninguna. O sea, todas, ¿verdad? Están relacionadas entre sí. Ajá, si nosotros nos pusiéramos a analizar lo que pasó con esta enfermedad, lo que está pasando con esta enfermedad, así como mencionó su compañera, ¿verdad? La epidemiología está trabajando de manera sincrónica con con otros tipos de investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, menciona aquí lo que es la biología molecular y la genética. Ajá, y si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo identificaron, ajá, que ese virus, que es el agente causal de la COVID, era un virus nuevo, diferente de los SARS que existían antes? ¿Cómo lo investigaron? ¿Qué tuvieron que hacer, chicos? Secuenciar su genoma. Así es, ¿verdad? O sea, analizar al virus, el material genético del virus.
¿verdad? Hacer uso de la biología molecular y de la genética para poder realmente identificar a ese virus como un agente causal nuevo, ¿verdad? Que pertenece a esa familia de los SARS, pero que era nuevo, diferente, y que por eso estaba causando esa neumonía típica que en los inicios de la pandemia describieron en la primera serie de casos que se dieron lugar, ¿no? Entonces, tuvo que haber, ¿verdad?, una conjunción entre la investigación epidemiológica y la investigación biomédica, haciendo uso de esas técnicas, ¿verdad?, de esas técnicas de biología molecular y de genética. Ajá. ¿Qué más? ¿Con qué más se tuvo que conjuntar la epidemiología? Pues con la investigación sociomédica, ¿no? Para ver qué factores, ¿no? Por ejemplo, en los inicios mencionaban toda esa cosa de los hábitos de alimentación exótica que tenían los chinos, ¿no? Y que al final de cuentas, después de toda la investigación, pues no se ha llegado como que a la conclusión de que realmente haya sido ese factor, ¿no? El que uno de los cuales dieran lugar a la transmisión del virus de un huésped que era el murciélago hacia el hombre, ¿no? O sea, todavía no está definido realmente, pero bueno, están las investigaciones, ¿no? Acerca de esos tipos de factores de tipo social. Ajá. Entonces, y obviamente ya con el transcurso, ¿verdad? Y con el fin de pues ayudar a las personas que se estaban muriendo, ¿verdad? Toda esa investigación que se ha hecho acerca de los medicamentos y las vacunas y todo eso, eso pertenece al campo de la epidemiología clínica. Entonces, vean todo en esta enfermedad, en esta pandemia, todo lo que se activó, ¿verdad? O sea, todas las disciplinas y los tipos de investigación que se realizaron y se siguen realizando, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante que ustedes se enfoquen en eso, muchachos, porque no hay que ver a las ciencias, ¿verdad?, como algo aislado, sino todo está conectado. ¿Sí, chicos? Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces, ya, muchas gracias, equipo 3. Creo que con esto ya concluiríamos y ya se dieron cuenta, muchachos, lo que debería de haber llevado su línea. Y nuevamente les reitero, no se queden con lo mínimo. Traten de hacerlo mejor, échenle el máximo, más bien no el mínimo, échenle el máximo a sus trabajos. Sí, continúen, equipo 1, por favor. O no sé si quieras agregar algo, Vic. No, todo está bien. Vamos muy bien. Excelente, diría yo. La siguiente, Fanny, por favor. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre los objetivos de la investigación epidemiológica. Siguiente, por favor. Y bueno, el principal objetivo de este tipo de investigación es que describe y explica la dinámica de la salud poblacional, identifica los elementos que la componen y comprende las fuerzas que la gobiernan a fin de poder intervenir en el curso de su desarrollo natural. Y bueno, entre otros objetivos, de los cuales hablaremos de algunos más adelante, también tenemos que estudiar la etiología de una enfermedad y sus factores de riesgo, determina la extensión de la enfermedad en la comunidad, conoce la historia natural y el pronóstico de dicha enfermedad, evalúa las medidas terapéuticas, preventivas y la prestación de servicios de atención y proporciona la base pues para obtener normativas públicas y así poder tomar las decisiones adecuadas. Siguiente, por favor. Y bueno, uno de los objetivos de la investigación epidemiológica es la identificación del proceso salud-enfermedad, que hace esto con base en la medición de la enfermedad y su distribución en la población antes, durante y después de la implementación de acciones preventivas y otros tipos de intervenciones. Y esto lo puede hacer mediante la comunicación de los resultados, los principios bioéticos y legales, el análisis de los reportes epidemiológicos, el estudio de la causalidad, entre otros. Y bueno, también la epidemiología conceptualiza la salud de enfermedad como un proceso determinado social e históricamente, en el cual se interrelacionan diferentes componentes.
Siguiente, por favor. Y bueno, también la epidemiología, como sabemos, va a estudiar la etiología, factores de riesgo y determinantes sociales. Y bueno, si estudia la etiología de una enfermedad, pues sabemos que por lo tanto va a estudiar las causas de dicha enfermedad. Y bueno, esto ha permitido crear tratamientos y otras medidas de prevención. Pues un gran ejemplo de esto son las vacunas para protegernos de distintos microorganismos. También al estudiar los factores de riesgo, pues primero hay que definir que un factor de riesgo es cualquier característica del paciente o su entorno que hace más probable la aparición de una enfermedad. Y bueno, entre algunos tipos de estos factores de riesgo encontramos el medio ambiente físico, el medio social, aquellos factores que dependen del comportamiento y los que se heredan. Y bueno, esto ha sido importante porque nos ha ayudado a establecer y saber cuáles son los factores de riesgo de ciertas enfermedades. Por ejemplo, ahora sabemos que el consumo de cigarros, el tabaquismo, pues que es un factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón, que también las radiaciones son un factor de riesgo para el cáncer, que las sustancias químicas para los tumores malignos, etc. Y bueno, en cuanto a los determinantes sociales, estos determinantes sociales son importantes porque son el origen de ciertas desigualdades en este tema, porque ejemplo de esto es que no todos tienen el mismo acceso a tratamientos de calidad. Y bueno, para disminuir esta desigualdad, o dicho de otra forma, pues para aumentar la equidad en la salud de la población, pues es importante que para esto se estudie la exposición de la enfermedad desde un punto de vista social y no solo limitándose al acceso de los tratamientos médicos de calidad. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades. A ver, Alondra, perdón, que te interrumpa. Si te regresas al anterior. Alondra, ¿tú cómo podrías diferenciar lo que es un factor de riesgo y un determinante social? Pues que los factores de riesgo pueden estar relacionados con los estilos de vida, ¿no? Y los hábitos que tengamos. ¿Y los determinantes? Y los determinantes se relacionan, pues, no sé, con el tipo de trabajo que tenga una persona, su residencia, etcétera. Bueno, aquí faltó hablar un poquito más de factores de riesgo, ¿no? Porque, bueno, sí hay que considerar, chicos, que este término de factores de riesgo está metido en ese modelo de la historia natural de la enfermedad. Ajá. ¿Cuáles son las esferas que maneja ese modelo, jóvenes? A ver, Alondra. O a ver, alguien que quiera contestar. ¿Los factores de la historia natural de la enfermedad? Sí. Pues sería el agente, ambiente y hospedador. Bueno, esos son los elementos, ¿verdad? Pero las esferas, la esfera biológica, ¿qué otra? El periodo prepatogénico, ¿no? Bueno, esas son las etapas, pero digo las esferas, lo que maneja ese modelo. Biológico, social. Ajá. Psicológico. Psicológico, ¿verdad? O sea, son las tres áreas que maneja ese modelo. Ajá. Y si analizamos ese modelo, ¿verdad? En la esfera social, bueno, sí, ya se estaba considerando esos factores que están rodeando al individuo, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando se
como que se expande, ¿no? Esa esfera social, es cuando entonces empezamos a hablar de los determinantes sociales, porque o sea, es un campo, ¿verdad? Un área bastante grande, ¿no? Que abarca muchos factores, ¿verdad? O que en este caso se les llaman determinantes, que pueden estar influyendo sobre la presencia de las enfermedades, ¿no? Porque como dice la definición de determinantes, son las condiciones bajo las cuales el individuo, ¿verdad? Nace, crece, etcétera, etcétera. Así se acuerdan de ese concepto, ¿no? Sí. Sí. Entonces, fíjense, esas condiciones, ¿verdad? Pues van cambiando conforme va creciendo el individuo, ¿no? O sea, va creciendo en edad, porque va cambiando sus condiciones en cuanto a su situación de laboral y demás, ¿no? Entonces, esas condiciones van cambiando. Entonces, es una cosa muy dinámica, ¿no? Que hay que estar considerando. ¿Sí? Entonces, sí, por eso les digo que esa esfera de tipo social, ¿verdad? Se expandió y es lo que dio lugar a este concepto de los determinantes sociales. Y entonces, ¿verdad? Se fue que se creó el otro modelo de la red de causalidad, ¿no? Viendo que es algo muy complejo porque está todo conectado, ¿no? Formando una especie de telaraña. Entonces, sí es muy importante que se tenga en cuenta, chicos, la diferencia, ¿no? Entre lo que es un factor de riesgo y lo que son los determinantes sociales. Ajá, porque con ese concepto que tenemos de determinantes sociales, ¿verdad? Debemos de estar considerando esa evolución, ¿verdad? Que va teniendo el individuo conforme va avanzando en su historia de vida, ¿no? Hay que considerar, chicos, que tanto los factores de riesgo como los determinantes sociales, ¿verdad? Son de diferente tipo y sí hay que dividirlos, ¿verdad? En dos grandes grupos, que son los factores y determinantes sociales que pueden ser modificables y los que no son modificables, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, en el caso de los factores de riesgo, podríamos poner de ejemplo la cuestión de la carga genética, ¿verdad? La herencia, la edad, el género, que son factores que nosotros no podemos modificar, ¿verdad? Pero sin embargo hay otros factores que sí los podemos modificar, ¿no? Como podría ser la alimentación, la actividad física, el empleo, bueno, no, la actividad laboral, sí, la podemos considerar también dentro de eso, aunque también está incluido en los determinantes. Y entonces, ¿verdad? En esos factores o determinantes que sí podemos modificar, ajá, es donde realmente ustedes como médicos pueden incidir y también como epidemiólogos se puede incidir en la resolución del problema de salud. Sí, o sea, muchas veces, por ejemplo, hablando de los determinantes sociales, hay determinantes que no se pueden modificar, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la política de un país, por ejemplo, de un lugar, ¿no? En específico, de un estado, hasta de un municipio o alcaldía, como donde ustedes estén haciendo su estudio, ¿verdad? O donde esté su paciente, no se puede modificar. O sea, ¿cómo van a modificar una política? Ustedes no pueden, ¿verdad? Pero va a haber otros que sí se pueden. ¿verdad? Entonces, en eso es donde ustedes se deben de fijar, ¿verdad? Por eso es tan importante que ustedes identifiquen esos factores de riesgo y esos determinantes sociales que están alrededor de su paciente o de su población, ¿verdad? Y identifiquen cuáles son los modificables y sobre de ellos es donde tenemos que incidir, ¿verdad? Acerca del tratamiento o del plan de prevención y control en el caso de los problemas de salud pública. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profesora. Sí. Bueno, seguimos, por favor. Sí, gracias. Bueno, ahora en cuanto a los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades, pues primero hay que definir qué es una enfermedad infecciosa, que es la que incluye la participación de un agente causal vivo y exógeno y que este agente causal se puede transmitir. Entonces, cuando ya es una enfermedad transmisible es porque este agente causal es capaz de reproducirse. Por lo tanto, en la epidemiología de las enfermedades transmisibles, pues se va a encargar de estudiar los factores que van a relacionar al agente causal con el huésped susceptible. Y bueno, entre los mecanismos de transmisión están los que ya conocemos de transmisión directa e indirecta, en donde en la primera no hay un intermediario, en la segunda, pues sí, ¿no?
Siguiente, por favor. A ver, espérame, Alondra. También ahí faltó desglosar. Esto es bien importante, ¿no? Que ustedes sí reconozcan los mecanismos de transmisión, ¿no? Bueno, hablando de las enfermedades infecciosas, ¿sí? Entonces, la transmisión directa, a ver, Alondra, ¿cuál dijiste que era? Pues cuando se transmite una enfermedad sin intermediarios. O sea, Pues desde el agente causal y directamente en el huésped. o sea, de individuo a individuo, ¿verdad? Del individuo infectado al que se va a infectar, ¿sí? ¿Cómo qué ejemplos podrías poner, Alondra? Pues por transmisión sexual, Sí, ¿qué más? también por rasguños, por las mucosas. Entonces, podría ser, jóvenes, desde un simple saludo de manos, ¿verdad? O sea, desde ahí podríamos estar haciendo una transmisión directa del agente patógeno. Ajá. Hasta, por ejemplo, un contacto sexual, que es algo ya un contacto muy íntimo, ¿sí? Pero intermedio entre ellos, como dice su compañera, pues pueden existir, ¿verdad? Pues a lo mejor otras formas de expresión, como son los abrazos o los besos, o de agresión, ¿verdad? Como ella mencionó, los rasguños, las mordeduras, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían reconocidos como mecanismos de transmisión directa, ajá, porque es un contacto directo de individuo a individuo. Pero fíjense que también se considera dentro de esos, de ese mecanismo, de ese tipo de transmisión, ajá, a las gotitas del flush, ajá, que es algo pues que ahorita con lo de la pandemia se maneja bastante, ¿verdad? Cuando una persona tose o estornuda y se forma ese aerosol, ajá, que son gotitas pequeñísimas, ajá, donde va el agente infeccioso, también se han considerado dentro de la transmisión de tipo directo, ajá. Cuando hablamos de transmisión indirecta, como dice su compañera, cuando hay un intermediario, ¿verdad? Un intermediario que fíjense puede ser de 3 tipos. Uno, pueden ser materiales inanimados, que es lo que se llaman fomites. Ajá. O sea, ¿a qué me refiero? Que no están vivos, ¿verdad? O sea, tela, metal, madera, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de materiales que pudieran en algún momento albergar, ¿verdad? Y conservar durante un tiempo al microorganismo. Ajá, ese sería un tipo de transmisión indirecta, una forma. La segunda es tener un organismo vivo, ajá, que es lo que se llama vector, ajá, que en muchos casos es un insecto, pero igual puede ser otro, ¿no? Podría ser una rata o algún otro tipo de animal. De esos vectores jóvenes, hay algunos vectores que nada más transportan, ¿verdad? Como si fuera un camioncito al microorganismo y se llaman vectores mecánicos. Pero hay otros muy importantes que son los vectores biológicos que albergan al microorganismo en alguna de sus fases de su ciclo vital. Ajá. Y digo es muy importante, ¿verdad? Porque si ustedes identifican un vector de ese tipo, ajá, y erradican a ese vector, ¿verdad? O sea, lo eliminan de ese lugar donde esté pasando la enfermedad, pues automáticamente erradican la enfermedad, ¿verdad? Porque cortan el ciclo vital del microorganismo, ¿sí? Entonces sí es importante, ¿no? Investigar qué tipo de vector, si es que está relacionado a un vector, es el que está presente en esa enfermedad que estén estudiando. Ajá. Y la tercera forma de transmisión indirecta es a través de vehículos. Ajá. Vehículos, por ejemplo, agua, aire, alimentos, ajá, que son tres vehículos también bien importantes, ¿no? Y ustedes lo han de haber escuchado alguna vez, ¿no? Como hay enfermedades que se pueden transmitir por alimentos contaminados, ¿verdad? O como el cólera que les decía a través del agua, o ay, se me fue el anthrax, por ejemplo, que se transmite a través del aire. Entonces, hay enfermedades que se transmiten a través de esos vehículos. Ajá, enfermedades y bien importantes, muy peligrosas. ¿Sí está claro, jóvenes? Los 3 tipos de transmisión indirecta.
Doctora, gracias. Sí. Sí. Síguele, por favor. ¿Ya terminaste, Alondra? No, es que está poniendo la diapositiva. Ah. Ahí estoy, gracias. Una pregunta, recuérdenme, ¿de qué semestre son ustedes? Segundo. ¿De segundo? Gracias. Bueno, la epidemiología y la investigación epidemiológica pues van a estudiar la distribución, frecuencia y tendencia de las enfermedades. Con distribución nos referimos a pues su distribución en la población mediante el estudio de la incidencia y establece cómo se va a distribuir según, por ejemplo, el sexo, la edad, la raza y otras variables como el estrato social. En cuanto a la frecuencia, la principal propiedad de esta medida es que determina los casos nuevos que se presentan de una enfermedad en una población en un tiempo determinado. En cuanto a la tendencia de la incidencia, establece que el riesgo de desarrollar una enfermedad no ha aumentado o si no ha aumentado. Y para calcular la tendencia de una enfermedad se debe tener el registro de un número de casos que se presenten en un año. Y bueno, también en la epidemiología descriptiva de cualquier enfermedad, su objetivo es conocer cómo se distribuye la enfermedad, como lo hemos estado viendo. Y para ello, pues, se tienen que estudiar 3 características de la distribución de las enfermedades, que es la incidencia según la persona, la incidencia según el lugar de residencia y la incidencia según el tiempo. Siguiente, por favor. A ver, chicos, antes de que pasen a eso, a ver, su compañera acaba de hablar acerca de los objetivos de la epidemiología. Ajá. Entonces, recordando lo que ella les dijo, ¿cuál es el primer objetivo que ella les mencionó? Ella mencionó que la epidemiología describe y explica la dinámica de la salud poblacional y también estudia la etiología y los factores de riesgo de las enfermedades y cómo prevenirlas. Uno primero sería identificar, ¿verdad? El proceso de salud de enfermedad en una población. Ajá. Entonces, por ejemplo, decíamos de la COVID. ¿Cómo reconocieron a esta enfermedad como enfermedad nueva? Pues a partir de la identificación, que debería haber sido oportuna, ¿verdad? De los primeros casos, de la serie de casos inicial de la enfermedad. Ajá. ¿Cómo la reconocieron? Porque se presentó un cuadro clínico atípico en esas personas. Ajá. Y obviamente después ya la confirmaron como una enfermedad nueva cuando identificaron que el microorganismo era una variante nueva, ¿verdad? De los virus SARS. Entonces, con eso, ¿verdad? La epidemiología reconoció que era una enfermedad nueva, ¿verdad? Un proceso de enfermedad nueva. Ajá. Enseguida, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué se hizo? Ya una vez que ya se conocieron los casos, ya se identificó que era una enfermedad nueva y un virus nuevo. ¿Qué seguía? Pues a ver, dime. A comprender pues las fuerzas que la gobiernan a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural. Exacto. ¿Y entonces qué tuvieron que hacer? Tomar medidas. Esto que está aquí. Ajá, empezar a hacer mediciones, ¿no? Fíjense, porque, bueno, ya existía, si ustedes recuerdan, antes del confinamiento, ahí por diciembre, ya estaba el boom boom, ¿no? De que la pandemia y estaba por allá por el continente euroasiático, africano, ¿verdad? Por allá el otro continente, y así como que nosotros decíamos, híjole, pues quién sabe qué está pasando por allá, ¿no? O sea, a mí algunos alumnos me decían, oiga, maestra, ¿no cree que esa enfermedad llegue para acá? Y yo le decía, no sé, pero ya era muy sonado, ¿no? Que estaba la enfermedad en esa parte del planeta. Entonces, ya eran varios, ¿verdad? Los casos que se estaban presentando y en diferentes países.
Ajá, entonces, obviamente ya cuando existe eso, ¿verdad? La vigilancia epidemiológica de los países identifica ese tipo de fenómeno, pues tiene que empezar a hacer estudios, ¿verdad? Empezar a encontrar, a investigar cómo está distribuida la enfermedad en sus países, ¿no? En qué localidades específicas están esos casos, ¿verdad? Con qué frecuencia se están presentando, ¿verdad? En qué grupos de edad se están presentando y cuál es la tendencia, ¿no? Porque se empiezan a construir las gráficas y pues si ustedes empiezan a observar, ¿verdad? Que empieza a escalar el número de casos, pues inmediatamente ya identifican a esa enfermedad como una epidemia en su país, ¿verdad? O sea, si ustedes ven una enfermedad nueva que está surgiendo nueva, por lo menos con un caso o dos, ya se considera como un brote, que es algo que no mencionaron chicos del equipo, se saltaron los conceptos de brote, endemia, epidemia, pandemia. Eso es bien importante para la epidemiología. Ajá. Fíjense chicos, cuando ustedes encuentran una enfermedad nueva, ajá, en un lugar, aunque sea un caso, ya se considera como un brote. Ajá. Si tienen una enfermedad endémica que es característica de ese lugar, pero que aumenta en casos inusualmente, ¿verdad? O sea, tienen un promedio de casos, no sé, a lo mejor en un promedio de, voy a hablarles de 1000, ¿no? De 1000 casos. Y de repente ustedes ven que se sube, ¿no? Está la curva así en 1001, o sea, dan un rango, ¿verdad? Y de repente hay un pico, ajá, o sea, se sube el número de casos, están también frente a un brote. ¿Sí está claro? El término brote lo vamos a estar utilizando tanto para enfermedades endémicas, que son características del lugar, como para enfermedades nuevas. Ajá. Un aumento inusual de los casos en enfermedades endémicas se considera un brote. Un caso, por lo menos, de una enfermedad nueva en un lugar donde la enfermedad no es característica, ¿verdad? Se considera un brote. ¿Sí está claro esos dos conceptos de brote? ¿Chicos? ¿Podría repetirlos, por favor? Sí. A ver, un brote se considera como un aumento inusual de los casos para enfermedades endémicas. Y también se considera, ¿verdad?, un brote cuando se presenta por lo menos un caso de una enfermedad que no es endémica. Ajá. Sí, o una enfermedad nueva. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, ahora, si los epidemiólogos empiezan a hacer, ¿verdad?, esos conteos de frecuencia de los casos, ¿verdad? Y se ve que la curva de los casos, en lugar de estabilizarse o de bajar, ¿verdad?, va escalando, va subiendo, la tendencia es a crecer, ajá. Entonces nos estamos enfrentando a una situación de epidemia. ¿Sí se entiende? Que fíjense, la epidemia, no se confunda con el concepto de brote, la epidemia también se define como un aumento inusual de los casos, pero acelerado, ¿verdad? O sea, que va escalando, va escalando. ¿Sí se entiende? O sea, el brote lo identificamos en un momento, pero a la epidemia la vamos monitoreando en un lapso de tiempo y vemos que va aumentando. ¿Sí? Es un aumento acelerado, desmedido de las enfermedades, de los casos de la enfermedad. ¿Sí? ¿Chicos? Profesora. Sí. Sí. Y fíjense, ¿qué pasa cuando esta enfermedad, ¿verdad? Esta diseminación de la enfermedad rompe barreras geográficas y se empieza a dispersar inclusive a otros países y a otros continentes? ¿En qué se convierte? En pandemia. Pandemia. Entonces, ¿ya vieron los 3 niveles? O sea, el primer nivel es la endemia, que son las enfermedades características de un lugar, ¿verdad? Que ya al conocerlas, pues hasta se mantienen controladas, ¿verdad? Cuando se nos sale de ese promedio, ¿verdad?, de casos, pues pasamos al siguiente nivel, que es la epidemia,
Y si ya es muy, muy alto el nivel de casos y además se diseminó, rompió barreras geográficas, se va hacia el nivel de pandemia. ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Y nada más para rematar con esos conceptos que le faltó al equipo 1, chicos, ¿por qué les faltaron esos conceptos? El concepto de plaga y peste, esos, bueno, ténganlos en cuenta porque vieron en la historia que se manejaron, ¿no? En tiempos remotos y eran conceptos antiguos que se referían a las enfermedades infecciosas, que bueno, actualmente ya prácticamente no se ocupan, ¿verdad? Entonces, lo que se ocupa, pues, es el término de contagio y enfermedad infecciosa. Ya no, el de plaga y peste, pues, no, realmente no. ¿Sí, chicos? Gracias, sí, gracias, doctora. Bueno. Síganle, por favor. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, yo hablaré sobre el enfoque observacional y el enfoque experimental en la epidemiología. Vamos a ver que los estudios experimentales son los estudios en el cual el investigador manipula las condiciones de la investigación. El investigador trata de estudiar algún factor que es desconocido y cuáles pueden ser sus efectos en el tiempo. Todas estas investigaciones, bueno, de estudio experimental, tienen un fin potencialmente beneficioso. Es por eso que pueden dividirse en terapéuticos y en preventivos. Los terapéuticos se realizan en pacientes con una enfermedad determinada y determinan la capacidad de un agente o procedimiento para disminuir síntomas. En el caso de los preventivos, evalúan si un agente o procedimiento reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. Se realizan entre individuos sanos que están en riesgo de desarrollar una enfermedad y esta intervención puede ser sobre una base individual o comunitaria. La siguiente, por favor. Dentro de los estudios experimentales tenemos el ensayo clínico controlado. Este es aquel en el cual el investigador dispone de un grupo de interés, sobre el cual interviene de alguna manera, y un grupo de referencia, que es el de control. Entonces tenemos dos grupos, uno que es de interés y otro que es de control. En este tipo de ensayo se evalúan los efectos de medicamentos o procedimientos terapéuticos y se actúa sobre sujetos enfermos con el fin de ver si el tratamiento nuevo es eficaz o mejora el pronóstico. Este tiene tres rasgos principales. El número 1, que es randomización. Es asignación aleatoria. Como les comentaba, en este ensayo se crean dos grupos. Estos grupos se crean de forma aleatoria. Se asignan de forma aleatoria para que los sujetos tengan la misma probabilidad de quedar en un grupo, ya sea el de control o en el grupo de estudio. El segundo es el placebo. Es una alternativa terapéutica. Este placebo es cuando, bueno, recordando que tenemos dos grupos, uno de control y uno de estudio. El grupo de control es el que va a tomar el placebo y el grupo de estudio es el que se va a intervenir con el medicamento de nuestro interés. Esto para que se pueda comparar el grupo de control con base al grupo en el cual él está tomando el medicamento de interés. Y esto nos tiene como finalidad distinguir si hay un efecto específico del medicamento. Y el 3, que es el enmascaramiento, es que los sujetos que están participando y el investigador no saben en qué grupo pertenece cada sujeto. Esto solamente se logra mediante el enmascaramiento. Estas son las tres características
rasgos principales de este ensayo. El siguiente, por favor. Dentro de los experimentales también tenemos el ensayo preventivo de campo. Este se realiza en personas sanas, personas que no han adquirido la enfermedad o aquellos que estén en riesgo de adquirirla. Aquí se estudian factores preventivos de enfermedades, como por ejemplo vacunas o medicamentos con un fin preventivo, como por ejemplo la quimioprofilaxis, que se usa en personas que estuvieron en contacto con personas con tuberculosis. En el ensayo de intervención comunitaria, aquí se utilizan grupos de población y estas son las que se someten a la investigación, que pueden ser colonias o ciudades. Se puede medir el efecto antes o después de la intervención. La siguiente, por favor. Ahora vamos con los estudios observacionales. Este tipo de estudio se realiza en una población y se trata de medir la distribución en la misma. En esta el investigador no interviene como en el experimental. El investigador solo se limita a medir el fenómeno y a describirlo tal y como se encuentra presente en la población. La siguiente, por favor. Miguel Ángel. Sí, dígame. ¿Qué es lo que mide el investigador en el fenómeno? Su distribución y lo describe tal y como está, como se encuentra en la población. Bueno, o sea, en el observacional, pero, o sea, en general, ¿qué es lo que va a medir un investigador en su estudio, chicos? A ver, por ejemplo, Laura Gutiérrez. Sí, ¿Qué es lo que mide el investigador en cualquier estudio que haga? En cualquiera. Las causas. ¿Las causas nada más? Bueno, las causas, el cómo surgió. Las causas y los efectos. Y de manera general, ¿cómo se llama eso? Muchachos, en investigación, estos se llaman variables. ¿Sí? En cualquier estudio que ustedes hagan, sea biomédico, epidemiológico, sociomédico, del que ustedes quieran, van a estar midiendo variables, ¿verdad? Y cuando ustedes van a diseñar un trabajo de investigación, pues inmediatamente, ¿verdad? Tienen que identificar cuáles son las variables que ustedes están interesados en medir, ¿verdad? De acuerdo a los objetivos de su estudio. Ajá. Entonces, ¿verdad? Esa palabra que está mencionando su compañero de intervención, ¿verdad? Que en los estudios observacionales el investigador no interviene y en los experimentales sí interviene, se refiere precisamente a la manipulación que puede hacer de las variables, de sus variables de estudio. En el caso de los estudios observacionales que les está mostrando ahorita, no hace manipulación de variables, simplemente mide las variables tal cual se están presentando los fenómenos. Y en cambio, cuando está haciendo un estudio experimental, pues él determina, ¿verdad?, dentro de las variables que va a medir, cuáles son las variables dependientes, cuáles son las variables independientes, y las que él puede manipular son las variables independientes, ¿verdad? Que son las que van a tener efectos sobre las dependientes. Y entonces mide esos efectos en las dependientes conforme él está haciendo las manipulaciones de las variables independientes. ¿Sí se entiende, chicos? Sí quiero aclarar esa palabra, ¿verdad? De intervención, porque sí, muchas veces como que uno se confunde, pero esa intervención se refiere a manipulación de variables, que sí hay en los estudios experimentales y no hay en los estudios observacionales. ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Hasta ahí?
Sí, doctora. ¿Sí? Ahora, en el caso de los experimentales que él les explicó, ¿verdad? Les puso como ejemplos a los ensayos clínicos, que pueden ser aleatorizados o no aleatorizados, ¿verdad? Que son, los no aleatorizados son los que se llaman cuasi experimentales. Que bueno, también esa palabra así como que de manera, pues así como que para que se entienda, ¿verdad? Dicen casi experimentales, es lo mismo, sí es cierto, o sea, sí pueden ocupar ese equivalente, ¿verdad? Porque son casi experimentales, ¿verdad? Pero terminológicamente se llaman cuasi experimentales, y no son experimentales totalmente porque no son aleatorizados, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Ahora que revisemos a detalle los tipos de estudio y los diseños, ¿verdad? Ese estudio en especial, ese diseño, el de los ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados, no lo vamos a revisar porque esos estudios pertenecen al área de la epidemiología clínica que ustedes van a ver en método 4. Pero los que sí tenemos que ver son los estudios comunitarios, ¿verdad? Que les mencionó su compañero, que eso sí, ¿verdad? Y los estudios de campo, que eso sí pertenecen al área de la epidemiología de poblaciones, que es lo que nosotros vamos a estar revisando. Eso sí los vamos a ver después, ¿verdad? A detalle. Y ahorita en los estudios que está mencionando su compañero, que son los observacionales, ¿verdad? Está, ¿verdad? Los estudios de corte y los de casos y controles y los de prevalencia, que son los 3 diseños por excelencia que ocupa la epidemiología de poblaciones. Digo, ahorita vamos a oír a su compañero, no vamos a abundar más en estos estudios, en estos diseños, porque hay un tema específico de ellos, entonces lo vamos a dejar la revisión detallada para ese momento. Entonces, síguele, Miguel Ángel. Sí, entonces los estudios de cortes, en estos se establecen 2 cortes. Primero voy a definir qué es un corte. Un corte es un grupo de personas con algo en común. Entonces, en este estudio se establecen 2 cortes. Una corte, que es la de estudio, está expuesta a un factor de riesgo. Y la otra corte, que es la de control, estará compuesta por individuos que no se encuentren expuestos al factor de riesgo. Una vez establecidos las cortes, se realiza un seguimiento en el tiempo de cada grupo, tanto de la población expuesta como de la población no expuesta. Y así ver cuál es el comportamiento y si hay aparición de la enfermedad. La siguiente, por favor. En el caso de los estudios de casos y controles, se parece mucho al de cortes. En este se elige un grupo de individuos que tienen una enfermedad determinada y en el otro que está ausente. Ambos grupos se comparan respecto a una exposición que se sospecha que está relacionada con dicha enfermedad. La función del grupo control es precisamente estimar la proporción de exposición esperada en un grupo que no tiene la enfermedad. Esta intenta establecer una relación causal previa con el factor de riesgo. La siguiente, por favor. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar sobre el método científico y el método epidemiológico. Primero, el concepto. El método científico es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos y cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y de hechos. Y el concepto de método epidemiológico, de lo que encontré es que no era otra cosa más que el método científico aplicado al campo de la epidemiología para el estudio de la frecuencia,
la distribución y los factores responsables de la enfermedad en poblaciones humanas. La que sigue, por favor. Las características del método científico es que utiliza la observación como punto de partida, formula preguntas y respuestas. Para formular una hipótesis, el científico realiza preguntas y respuestas de forma sistemática, buscando establecer relaciones de causa-efecto en aspectos de la realidad. Requiere verificación, es decir, que los resultados necesitan ser verificados por diversos científicos. Genera conclusiones refutables. Si las conclusiones no se pueden comprobar, entonces no se puede aplicar el método científico. Produce resultados reproducibles. Esto quiere decir que los experimentos pueden ser replicados por los científicos para intentar obtener los mismos resultados. Y es objetivo, se basa en la experimentación y observación, no en opiniones subjetivas. ¿De qué sigue, por favor? Las características del método epidemiológico, su característica principal es que estudia poblaciones humanas definidas. Debe haber observación basada en normas y estándares de procedimiento. También debe haber medición. Este es para garantizar validez y confiabilidad de los datos. También debe haber comparación. En esta se tiene que considerar la precisión y la variabilidad de los datos. La que sigue, por favor. Bueno, las etapas del método científico sería 1, pregunta basada en la observación. El método científico comienza cuando el científico o investigador se hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando. Sería el cómo, qué, cuándo, quién, qué, por qué o dónde. 2, investigación de información. Este paso consiste en investigar, reuniendo información que ayude a responder la pregunta. Es importante que la información reunida sea objetiva y de fuentes confiables. Se puede investigar por bases de datos como Internet, en la biblioteca, libros, entrevistas, investigaciones, entre otros. 3, formulación de hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. Esta podría predecir el resultado de un experimento en un laboratorio o la observación de un fenómeno en la naturaleza. 4, experimentación. Aquí se ponen a prueba las hipótesis. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles, pero si los resultados experimentales confirman las predicciones de la hipótesis, entonces se considera que ya son más correctas, pero pueden estar equivocadas, así que siguen sujetas a nuevos experimentos. 5, análisis de datos. Este paso implica determinar lo que muestran los resultados del experimento y decidir las próximas acciones a tomar. 6, conclusiones. Se interpretan los datos para ver si encajan con la hipótesis. Es en esta etapa donde quedan aceptadas o rechazadas las teorías científicas. Otros pasos que no suelen mencionar tanto serían 7, comunicar los resultados, y 8, comprobar los resultados replicando la investigación. Esto ya sería realizado por otros científicos. Ahora, la anterior todavía, por favor. Gracias. Las etapas del método epidemiológico. Resumiendo el cuadro que se presenta, las etapas se dividen en una fase descriptiva y una analítica. En un primer momento, la epidemiología observa rigurosamente la realidad sin intentar modificarla. Eso estaría en la fase descriptiva. En una segunda etapa se elaboran hipótesis implicatorias sobre la base de los paradigmas dominantes. Eso estaría en la fase analítica. En un siguiente paso, la epidemiología intenta verificar la validez de sus hipótesis, sometiéndola a la verificación de acuerdo con la estrategia escogida para el caso particular, utilizando diferentes diseños de investigación. Luego prosigue la etapa de conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos, aceptándose o rechazándose la o las hipótesis original. Con la nueva evidencia, ya la epidemiología elabora nuevas hipótesis que seguirán el mismo análisis descrito, alimentando el conocimiento y así abriendo un nuevo ciclo de investigación. Ahora sí, la siguiente, por favor. Igual, en la fase analítica sí suelen presentarse variadas formas para esquematizar el proceso, pero en general todas coinciden en que debe incluirse concepción de la idea, planteamiento del problema de investigación, objetos de la investigación, revisión conceptual del tema, o sea, bibliografía, antecedentes de todo tipo, incluidos rumores, estadísticas, etc. Formulación de marco teórico, formulación de hipótesis, planificación del estudio que comprende, entre otros, sería la selección y operacionalización de variables, la definición de categorías y escalas de medición,
la definición de las unidades de análisis, elección del diseño de investigación, la definición de universo, muestra y técnica de muestreo, la elaboración del instrumento y de los procedimientos de medición, pruebas de confiabilidad y validez del instrumento, plan de análisis de los datos y la prueba piloto. También está la recolección de los datos, el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados, las conclusiones y sugerencias, y se elabora un informe. La siguiente, por favor. La correlación entre el método científico y el método epidemiológico. De lo que más encontré sobre todo era lo mismo que ya había explicado antes, que el método epidemiológico era el método científico aplicado al campo de la epidemiología. En lo que en sí más se relacionan ambos métodos serían sus etapas o pasos, por ejemplo, el uso importante que es la observación, que con la información obtenida tratan, bueno, más bien realizan hipótesis para más tarde ponerse a prueba y ya rechazarlas o aprobarlas. Siguiente, por favor. Y bueno, pues finalmente vamos a hablar del ciclo de la investigación epidemiológica. El diseño de un estudio de investigación va a constituir un modelo porque vamos a buscar abordar una problemática y se va a considerar que es un ciclo porque se divide tanto en una parte epidemiológica y una parte bioestadística. Entonces, este va a comenzar de manera deductiva planteando una hipótesis que debe tener, ya antes de esto se debe establecer bien el problema sobre el cual se van a hacer conjeturas, es decir, el problema de salud que vamos a estudiar o que queremos estudiar. Sin embargo, la hipótesis muchas veces se puede convertir en una negación o bien ser una hipótesis nula. Y una hipótesis nula muchas veces corresponde a cuando la afirmación o la negación que se presente va a ser lo contrario a lo que se quiere demostrar, entonces se cancela, por así decirlo. Y por eso la hipótesis debe de ser factible en cuanto a tiempo y dinero, porque se tiene que abordar de esta manera. También se debe de considerar que tenga un número adecuado de individuos que se quieran integrar a la investigación. Debe ser también de interés o novedosa porque debe confirmar o refutar información que ya esté previamente presentada en documentos o en investigaciones. Y además debe de proporcionar información nueva y que sea pues novedosa para otros estudios, además que debe ser ética y relevante porque para el conocimiento científico o para políticas clínicas es muy importante, o también incluso para investigaciones futuras. Entonces, esto es lo que nos va a conducir a plantear un proyecto de investigación tal cual se muestra en este esquema. Se va a comenzar, como comenté, de manera deductiva, se va a formular una hipótesis y esta hipótesis puede bien tener problemas o ser empíricamente contrastable frente a datos. Entonces, se va a generar un plan de investigación, un plan de análisis de datos y se va a recoger información. Se va a tabular de alguna manera o se van a ajustar modelos matemáticos, se van a estimar medidas y se va a contrastar aquí la hipótesis. Es aquí en donde se convierte en un ciclo, porque esta inducción va a generar una interpretación de datos y bien se puede volver a modificar la hipótesis o ya generar una conclusión como recomendaciones públicas. A ver, Edna, regrésate un poquito, por favor. Ahí. A ver, sí, me gustaría aclarar lo que respecta a las hipótesis. Ajá, porque la hipótesis, ¿verdad? Es una suposición, ¿verdad? Que trata de explicar el problema que nosotros estamos planteando. Entonces, chicos, la hipótesis se puede redactar de diferentes maneras. Una manera, y que es muy utilizada, es a través del uso de los silogismos. ¿Sí han escuchado esa palabra? No, yo no. Bueno, el silogismo, chicos, es cuando ocupamos el sí y entonces. Ajá. O sea, ustedes hacen una observación, ¿verdad? Plantean su problema y entonces tratan de explicar, de acuerdo a lo que ustedes saben, que antes de elaborar una hipótesis, jóvenes, es bien importante que tengan en cuenta que primero
ustedes deben de pertenecer al área específica donde quieren hacer la investigación, ¿verdad? Ustedes que son del área médica, del área de la salud, del área biológica, deben de hacer investigaciones en esa área, ¿verdad? Porque no nos vamos a ir al área, por ejemplo, de la legislación, ¿verdad? O de la construcción, porque ni somos abogados, ni somos arquitectos, ni nada, ¿verdad? Entonces, primero debemos de tener en cuenta eso, ¿verdad? Que debemos, para que tengamos un marco teórico de referencia, ¿verdad? En nuestro bagaje de conocimientos. Porque si nosotros no tenemos ese marco, ¿verdad? Que es lo que ustedes están ahorita adquiriendo a lo largo de su carrera para poder llegar a ser médicos y poder hacer investigaciones en sus pacientes, pues entonces no van a poder desempeñarse, ¿verdad? Entonces, primero hay que tener ese marco teórico de referencia, que es todo el cúmulo de conocimientos generales, ¿verdad? Respecto a nuestra área, al área donde nosotros pertenecemos, donde nos hemos preparado. Entonces, en base a esa información, ¿verdad? Es que podemos hacer observaciones, en relación a esos fenómenos de nuestra área, y poder estar identificando problemas y poder plantear, ¿verdad? Hacer la pregunta de investigación para hacer un estudio, ¿Cómo voy a delimitar el problema? Pues tengo que ponerme al leer específicamente acerca de ese tema de investigación. O sea, tengo que hacer ya con la construcción de un marco teórico, pero específico del tema que yo quiero investigar. Y por eso es que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Búsqueda de información específica del problema de su investigación, ¿verdad? Para que entonces, entre todo eso, ¿verdad? Mis conocimientos generales que tengo de mi área, más los conocimientos que adquiera de el marco teórico específico de mi tema de investigación, yo con todo eso pueda atreverme a elaborar una hipótesis, ¿verdad? O sea, pueda yo poder plantear una sugerencia, ¿verdad? Una suposición de cómo quiero explicar el problema, o quiero resolver el problema. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, doctora. Sí. Entonces, fíjense, cuando ya tenemos toda esa información, ¿verdad? Entonces yo sí puedo empezar a utilizar un silogismo y puedo decir, sí, esto, entonces el otro, ¿verdad? Y entonces puedo ocupar un razonamiento que puede ser deductivo, inductivo o con una combinación de los dos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, puedo estar ocupando un razonamiento deductivo, como dice su compañera aquí, que va de lo general a lo particular, o el inductivo que va de lo particular a lo general, ¿verdad? Que son los que está mencionando aquí su compañera. Entonces, ¿verdad? Eso yo lo voy a poder hacer siempre y cuando tenga información, ¿verdad? No puedo estar haciendo hipótesis, muchachos, si yo no estoy plenamente metida en el tema. Eso ténganlo en cuenta, por favor, no quieran hacer una hipótesis sin saber, ¿verdad? Entonces, hay que informarse para poder hacer la hipótesis. Entonces, una forma de hacer la hipótesis es a través de silogismos, pero, ¿verdad? En el caso de la hipótesis nula y la hipótesis alterna que mencionaba su compañera, ¿sí? Esas dos formas de redactar hipótesis se hacen de manera obligatoria cuando ustedes van a aplicar una prueba estadística, una prueba estadística inferencial, porque, ¿verdad? Pues van a plantear ustedes su teoría, perdón, su hipótesis de investigación, que es lo que se conoce como la hipótesis alterna. Pero, ¿verdad? Ustedes pueden que confirmen esa hipótesis o puede ser que no. O sea, a lo mejor la aceptan o la rechazan. Pero el manejo matemático, ahora la aplicación de la prueba estadística, me pide, ¿verdad? Que yo tenga las dos opciones. O sea, ¿cuál opción voy a aceptar? La del estudio, la que yo estoy planteando para mi investigación, que es la hipótesis alterna, o la que no, la que puede ser que no se efectúe, ¿verdad? Que sería la hipótesis nula. Por eso, cuando ustedes hacen un estudio de tipo analítico y aplican la estadística inferencial, deben de redactar obligatoriamente las dos hipótesis, la nula y la alterna, que es la hipótesis de investigación. ¿Sí se entiende, chicos? Entonces la nula es la que probablemente no va a dar ese resultado.
exacto. O sea, la que tú crees que sí va a pasar, esa es la hipótesis de investigación y se llama alterna. Y la nula, pues te plantea lo contrario, ¿verdad? Lo que puede ser que no pase. Ah, ok, gracias. Y eso ustedes lo van a ver muy detenidamente en biomédica, porque en biomédica van a realizar o tienen que realizar, o por lo menos van a realizar un estudio de tipo experimental, y entonces ahí tienen forzosamente que utilizar una prueba inferencial. Ajá, y ahí es donde ustedes lo van a ver. Nosotros aquí en epidemiología, por el tiempo, chicos, no vamos a poder hacer un estudio analítico, vamos a hacer un estudio descriptivo, ¿verdad? Y vamos a utilizar solo estadística descriptiva, pero en biomédica y en método 4 también van a tener la oportunidad de poder hacer estudios analíticos. Tienes una mano, ahí preguntan algo. A José ver, Antonio. Para realizar la hipótesis nula, también tenemos que basarnos en el marco teórico. Claro, porque, o sea, tu hipótesis alterna, que es tu hipótesis de investigación, ajá, la que tú propones y que crees que es lo que va a pasar, ¿verdad? Esa la redactas tú en base a toda tu información, ¿verdad? Tanto la general como la específica, ¿sí? Y entonces, obviamente, la nula tiene que ser redactada en función de la alterna. Entonces, las dos dependen de esa información. ¿Sí, jóvenes? Sí, gracias. Sí, doctora. Bueno, y entonces fíjense, ya aquí su compañera ya les está describiendo todo el proceso de investigación, ¿verdad? Esa primera parte que es la elaboración de la hipótesis, que es algo pues muy, muy delicado, ¿no? Porque si ustedes no están bien informados, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? No van a poder elaborar una buena hipótesis. Ajá. Digo, ya si se informaron todos, ya están todos claros, ¿verdad? Y con la información más vanguardista, ¿verdad? Con más actual, entonces pues ya pueden atreverse a hacer sus hipótesis o su hipótesis. Y luego, ¿verdad? Viene esa fase de la planeación, que precisamente es el diseño del protocolo de investigación. Y después esta etapa de realización, que es la recogida y organización de datos, tabulación, ¿verdad? El tratamiento estadístico, como dice ahí, que pues ya depende, ¿no? Si aplican estadística descriptiva o inferencial, ajá, y después pues obviamente la parte donde analizan e interpretan todos esos resultados, ajá, y que les pueden llevar a la confirmación o al rechazo de su hipótesis de investigación, ¿verdad? Obviamente si ustedes rechazan la hipótesis de investigación, están aceptando automáticamente la hipótesis nula, ¿no? Y pues bueno, eso, fíjense, eso les da la pauta para que ustedes no tiren toda la basura, sino que al aceptar la hipótesis nula, pues les abre otra línea de investigación, ¿verdad? Y tienen que redactar una nueva hipótesis y hacer modificación de la metodología de su protocolo y volver otra vez a cerrar, ¿verdad? Ese ciclo de investigación. Ajá, ¿sí se ve la circulación, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sígale, por favor. Y bueno, pues ahora para la selección de la población de estudio, una vez que se tiene la hipótesis y ya se comienza con el planteamiento de cómo se va a realizar la investigación, pues se tienen que buscar maneras de generalizar la información y la manera en que se va a estudiar a un grupo, pero no podemos estudiar a toda una población, entonces se va a recoger, por así decirlo, a una muestra, así es como vamos a denominarlo, una muestra. Y esta muestra debe cumplir con determinadas características. Tiene que tener criterios de selección que nos van a ayudar a determinar o a definir qué tipo de población queremos estudiar o tratar. Un tamaño que nos va a indicar ya sea una cantidad mínima o máxima de personas que se pueden incluir en el proyecto. Y un sistema de muestreo determinado que nos va a determinar cómo vamos a obtener la muestra respectiva de la población general por medio de dos sistemas. Tenemos el no probabilístico y el probabilístico, y a su vez se divide. El método probabilístico, digamos que se subdivide, por ejemplo, en el muestreo aleatorio simple, que es una técnica, por así decirlo, como un sorteo, o si se rifara así lugares, por ejemplo, poner así, como aquí en la imagen,
y se tomaran al azar. Otro es el muestreo sistemático, en donde se toma un número fijo de la población. Otro es el muestreo estratificado, que es en donde es decir que se toman subgrupos y en donde se van a aplicar las técnicas anteriores como de una rifa, por así decirlo. Y también está el muestreo por conglomerado, en donde se selecciona naturalmente a grupos. Y luego está la subdivisión del método no probabilístico, en donde es un muestreo por conveniencia, en donde el investigador va a definir criterios específicos para la población y la muestra. Y el muestreo por cuotas, en donde el número fijado por el investigador es el que se va a tomar. Ahora, para la recopilación de información, el proceso se refiere a utilizar técnicas o herramientas para que se pueda obtener la información, la cual se puede dividir en primaria, es decir, que se puede obtener mediante un contacto directo con el objeto o con lo que se quiere estudiar. Y pues es la información básicamente inexistente, se parte de cero y el investigador la tiene que conseguir por él mismo. Es como innovar dentro de la información. Y pues el investigador tiene que diseñar sus propios elementos de recolección de información porque prácticamente está en terreno nuevo, por así decirlo. Y luego está la información secundaria, la cual se obtiene por contacto indirecto. Y es información que ya existe, información que se puede encontrar en informes anteriores o información que simplemente ha sido recolectada ya anteriormente. Y la elección, del método de recolección también va a depender de la precisión que se necesite y del tipo de variable que se está considerando, porque además se tienen que tratar también los costos, el tipo de procedimiento, las fuentes de información o la manera en que se tiene que acceder a esta información. Uno de los métodos más conocidos es la encuesta, en donde se recopila información por medio de la muestra de las personas o la población a través de ya sea una entrevista que obtiene las respuestas de manera verbalmente, se formulan verbalmente, y también puede ser un cuestionario en donde las respuestas son escritas. También se encuentra la observación, que en donde se registra visualmente una situación real de lo que se está estudiando. Y también está la recopilación documental, en donde se recupera, se analiza y básicamente se tiene que criticar la información de los datos secundarios que se están obteniendo. Y ahora, para analizar esta información una vez que ya se recolectó, pues los datos se tienen que someter, por así decirlo, a etapas de análisis, porque se tiene que primero comprobar que los datos estén completos y se debe de valorar que la precisión y que estén consistentes a lo que se quiere investigar y que sean exactos. Y pues este procesamiento de datos se le conoce también como sumarización, que es el proceso que se menciona en el ciclo en donde se tiene que tabular porque no se pueden presentar los datos o la información tal cual se obtuvo porque sería una manera muy difícil de poder interpretarlos, que es el paso que sigue. Entonces tienen que agrupar dependiendo del tipo de análisis que se vaya a realizar. Y pues se pueden utilizar tablas y pueden ser, por ejemplo, tablas de distribución de frecuencia, que es lo que comentaban anteriormente, en donde se sistematizan los valores numéricos que se obtienen y se obtiene, por así decirlo, un recuento de veces que se obtuvo un determinado valor. También tablas de frecuencia acumulada, representaciones gráficas como diagramas de barras o diagramas de sectores, histogramas o polígonos de frecuencia. Y finalmente, lo último que se tiene que hacer es la interpretación de la información que ya se sistematizó y pues se refiere a que se tienen que implementar procesos o herramientas en los cuales se van a revisar los datos para poder llegar a una conclusión informada de si la hipótesis se cumple o no. Entonces se tienen que describir y básicamente resumir todos los datos, identificar relaciones y comparar todas estas variables para identificar las diferencias y pronosticar si, pues como dije, si la hipótesis es verdadera o falsa. Entonces, pues se debe explicar de manera muy sencilla la situación que se presentó en el análisis con toda la sistematización y tiene que sintetizar todavía más y presentar la información para que los fundamentos teóricos de los datos analizados
puedan llegar a una conclusión. Y eso sería todo. Sí, muy bien. Entonces, mira, lo que les acaba de explicar su compañera de una manera pues muy rápida, ¿verdad? Es el método estadístico, ¿se acuerdan? La ropa, la recopilación, la organización, la presentación, el análisis, ¿verdad? Y que todo eso pues nos lleva a una interpretación que pues finalmente nos va a llevar a unas conclusiones o a una conclusión, ¿verdad? A través de las cuales vamos a aceptar o rechazar hipótesis y vamos a poder llegar a tomar decisiones sobre todo, ¿no? Que es el objetivo el propósito final de la epidemiología, ¿no? Tratar de sugerir medidas que lleguen a controlar o a prevenir las enfermedades o los eventos de salud. Esto ya no lo vamos a abundar porque lo vamos a ver después, ¿no? Cuando veamos la unidad de estadística, pues vamos a ver todo esto de qué es la población, qué es la muestra, las técnicas de muestreo, las diferentes instrumentos de recopilación, o sea, todo esto lo vamos a ver a detalle en la unidad 3, por eso ya no vamos a abundar más, ¿no? Pero ya ahorita su compañera les dio así como una embarradita de toda esta secuencia, ¿no? Todo este proceso. Entonces, pues yo creo ya con esto estaríamos cubriendo nuestros contenidos. No sé si tienes algo más que agregar, Víctor. No, lo dieron bastante bien, bastante completo. Yo creo que fueron los conceptos adecuados. No que ayer que sí se pasaron demasiado. Sí, digo, es que pues ya los de ayer eran chicos de cuarto. Exacto, ¿no? Se ¿Cuál ve ya? una diferencia clara entre los chicos de cuarto y ellos. Y una pregunta que me surge ahorita es si ustedes ya vieron ese concepto de ropa que acaba de mencionar la profesora. No. 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 Exacto, porque ellos son de segundo y vienen de método 1. Entonces no creo que lo hayan tocado allá. No, ya Entonces se los lo que había es, yo sí, lo mencionado. que es la ropa, lo que es la ropa es la recolección, la organización, sí, etcétera, etcétera, que vamos a ver ya desglosadamente más adelante. Sí, Sí, nada nada más más. lo habíamos mencionado la otra clase. Y ahorita, Ok, pues, lo que mencionó, que explicó ahorita Edna, pues, lo está retomando, ¿no? Pero pues así es. igual, lo vamos a Sí, revisar más a detalle, ¿no? claro, para que vayan viendo cómo se va planteando, ¿no? Porque eso les va a ser de mucha utilidad cuando lleguen a método 4, precisamente. En el 3 no tanto. Sí, en el 3 no tanto, pero igual también, pues si ocupan estadística, deberían de aplicarlo, porque igual van a recolectar datos, obviamente de su experimento, ¿no? Los tienen que organizar, a lo mejor no en base de datos, pero sí en tablitas. Igual van a presentarlo y analizarlo, porque también ocupan métodos, programas estadísticos. Entonces, yo creo que en método 3 sí lo podrían aplicar Pues sí también. se podría aplicar, pero pues no está contemplado. Ya ves que yo tengo grupos de método 3. Ajá, sí, es que su programa de método 3 está muy comprimido. Sí, O sea, está bien, demasiado. pero sí está muy comprimido. Pero bueno, el caso es que el método estadístico, chicos, pues siempre va a ser útil cuando ustedes estén realizando investigación de tipo cuantitativo. Ahí no hay vuelta. Y la investigación biomédica y la de epidemiología clínica y la de poblaciones es investigación cuantitativa. Entonces, esa ropa, pues sí la pueden aplicar en esos 3 tipos de métodos. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctora, gracias. ¿Preguntas? No, ¿No? creo que todo quedó claro. Bueno, con tus aportaciones siento que las cosas fueron como más claras también. Gracias. Bueno, ya casi acabamos. Ya digo casi porque se acuerdan que dejamos una tarea a la clase anterior, aparte de la línea, que era revisar sus tablas de morbimortalidad para que principalmente discutieran en equipo qué patología les interesaría investigar, ¿no? En el proyecto de investigación que vamos a hacer. Entonces, a ver, el equipo 1, ¿qué tema le agrada?
Luego, considerando los 10 primeros lugares de morbilidad y mortalidad, ¿se acuerdan que fue lo que les encargamos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces equipo 1, ¿hacia qué enfermedad les gustaría dirigir su investigación? Pues habíamos visto que tumores y nos llamó bastante la atención, pero todavía no está bien definido porque también tenemos, entre otras, úlceras, gastritis o duodenitis, creo que son las más comunes y que la mayoría de los mexicanos padecen. Entonces sería úlceras, gastritis y duodenitis. O tumores, es que todavía estamos entre esas opciones y no sé qué haya decidido. Bueno, es que todavía no decimos nada en el equipo como muy concreto. ¿Tumores malignos? Ajá. Bueno, yo también había pensado en tumor. Bueno, me gustó más el de tumores malignos, no sé los demás. Bueno, voy a apuntar estos dos y les pido por favor que vayan anotando en el chat el tema que les atrae por equipo. Anoten equipo y el tema que les atrae, por favor. Equipo 2, ¿qué tema les atrae? Pues estábamos entre diabetes mellitus y enfermedades del corazón. Diabetes 2, ¿verdad? La no insulina. ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Diabetes y ¿qué otra? Y enfermedades del corazón. Ya. Igual apúntenlos por favor en el chat, ambos temas. Equipo 3. Equipo 3. Sí, es que también estábamos viendo lo de enfermedades del corazón o enfermedades cerebrovasculares. Ok. Equipo 4. Bueno, nosotros ya habíamos escrito en el chat diabetes, pero también, si no, estábamos comentando que si no era diabetes, podrían ser accidentes. O sea, diabetes y accidentes. Ujú. O sea, accidentes de cualquier tipo o vehiculares o de qué tipo. Bueno, es que en la tabla aparece accidentes, pero a ver, ahorita si mi equipo pone algo en específico y ya se lo pongo en el chat. Bueno, Pero si no lo tienen ahorita, no le hacer eso. Se trata de que se pongan a pensar y a delimitar realmente lo que quieren abordar, ¿verdad? gracias, doctora, sí. Equipo 5. ¿Los dos en uno? Ajá. Nada más, o sea, ¿no tienen otro tema alternativo? Bueno. ¿Obesidad también? ¿Equipo 5? Sí. Entonces, obesidad e hipertensión. Ok. ¿Y equipo 6? Cirrosis hepática o cardiopatías isquémicas. Isquémicas, perdón. A ver, perdón, cirrosis hepática o ¿qué? ¿Cardiopatías? Cardiopatías, isquémicas. Bueno. A ver, entonces, chicos, ¿cómo van a definir ustedes qué tema quieren? Pues se tienen que informar, muchachos, ¿verdad? Se tienen que informar acerca de
en el caso de que tengan dos opciones, pues de una opción y de otra. Ajá. Digo, yo siempre les planteo, chicos, que recurran inicialmente a los libros, porque en los libros ustedes encuentran información básica, ¿verdad? De los temas, general, conceptos e información que deben de tener de primera instancia. Ajá. Para que después ya puedan hacer búsqueda específica de los artículos, ajá, pero de los artículos ya enfocados al problema ya delimitado. Digo, esa es la sugerencia que yo les doy. Ahorita el doctor les va a sugerir otra cosa también que, de acuerdo a su experiencia, ustedes ya tomen la que ustedes crean más conveniente. ¿Sí está claro, chicos? Porque, digo, ahorita si no se pueden definir, ¿verdad? Y es obvio, lógico, y más ustedes que son de segundo, necesitan, ¿verdad?, informarse con los conocimientos básicos primero. Ajá, entonces, una vez que ustedes leen, ¿verdad?, leen acerca de esas enfermedades, van a ir aclarando, van a tener un panorama, ¿no?, acerca de qué específicamente quieren de investigar de eso, ¿verdad? Ahora, lo que sí yo les digo, bueno, no sé si ahorita el doctor también esté de acuerdo, los trabajos que normalmente realizamos aquí en epidemiología están enfocados a investigar tanto la prevalencia como los factores de riesgo de la enfermedad que ustedes hayan elegido. Ajá. ¿Por qué? Pues por el tiempo, por los recursos, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues ustedes pueden en esta semana, ¿verdad?, aclarar exactamente qué es lo que quieren investigar, redactar su pregunta de investigación, ¿verdad? Redáctenla para ambas opciones y ya ustedes mismos van a definir cuál es la que quieren, cuál es la que realmente les atrae. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí. Sí. Sí, entonces, no sé si tú les quieras hacer otra sugerencia, Víctor, ya que cada quien tome la que crea. Sí, claro. Estoy observando que tienen temas que se pueden estudiar en conjunto. Por ejemplo, diabetes mellitus y enfermedades del corazón. Pero como tú acabas de decir muy atinadamente, tienen que buscar, sí, información. Y en este caso, sí, estoy de acuerdo en que sea de libros y profundizar un poquito en algunos artículos en donde podamos encontrar, por ejemplo, diabetes y enfermedades del corazón o diabetes mellitus y bueno, es enfermedades cerebrovasculares e isquemia, tumores malignos, es un tema muy amplio. Sí, entonces necesitarían centrarlo hacia alguno específicamente, que en nuestro caso podría ser, no sé, de próstata, de mama, de cervicouterino, que son los tres principales. Enfermedades, por ejemplo, cirrosis hepática y cardiopatías isquémicas, yo lo veo como dos temas más aislados, dos temas diferentes, sí, y ahí sí necesitarían definirse por cuál es el que les interesa más. De obesidad e hipertensión, bueno, podrían incluso con la información que ellos busquen, ¿sí?, tener una correlación directa para buscar todos esos factores de riesgo que implica el desarrollo de estas enfermedades.